Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy vamos a hacer un estudio de Ruth 2, versículo 7. Para mí, esta porción, ahora, la realidad es que aquí hay grandes retos en traducción, es decir, traducir. El hebreo sí tiene un sentido reconocido entre el hebreo, pero es tan amplia que resulta difícil traducir. Entonces vamos a decir así inmediatamente que es muy difícil traducir. Uno de mis compañeros, otro profesor de hebreo, me comentó una vez cuando él estaba enseñando su clase de que, wow, cuando llegó a lo que es Ruth 2.7, tuvo graves problemas, a tal grado que casi quería dejar ya de enseñar hebreo porque era tan difícil. Lo difícil del asunto es de que hay un verbo aquí que se puede entender, o puede interpretar, o puede, digamos, definir en varias maneras. Entonces, esto para un traductor lo hace difícil. Para el hebreo tiene la capacidad de manejar todas las definiciones así juntos, es decir, esto y esto y esto, así, realmente, para el hebreo es probablemente porque vemos esto aquí, porque a la realidad sí se puede entender de varias maneras. Entonces, para traducirlo, tal vez uno tendría que hacer explicaciones un poco más seguido, un poco más largo de lo que nada más sería uno solo, dos, tres palabras. No tienes que traducir con 7, 8 palabras lo que está aquí en este último verbo. Y la Septuaginta tuvo problemas también traducir. Imagínense, ¿verdad? Entre la Septuaginta, dejamos esto a un lado, por lo menos la casa que se menciona por allá. Bueno, vamos a ello. Cuando encuentres ya con una nueva traducción, checa ya cómo manejan ellos eso. Lo van a hacer o muy literal o muy, decir, muy dinámica. Es decir, hay grande diferencia, ¿verdad?, entre traducciones literales, palabra por palabra, dinámicas, el puro sentido. Entonces aquí sí es un gran reto ya encontrar la traducción, sea dinámica o sea literal. Pues aquí lo que es Ruth 2.6, es decir, el versículo anterior, es Naomi, Mishte, Moab. Es decir, se ha acompañado ha regresado con Naomi, Mishte, desde los campos de Moab. ¿Okay? Moab. Entonces así termina ya Siluk, Sof, Basuk, termina el versículo 6. 7 comienza por acá. Va Tomer y dijo. Entonces aquí quien está hablando es aquel joven, aquel Nahar, quien está a cargo de los trabajadores, de los Kotzrim. Creo que se hace mención siempre del Kotzrim aquí. Y ese trabajador entonces está reportando ya la petición de Ruth, que viene siendo aquí, y luego hace una explicación, la narración sigue para reportar lo que realmente había ocurrido. Entonces, comenzando. Entonces, sí, aquí él dijo, y luego el reporte, y aquí el joven, el Nahar, está repitiendo las palabras de Ruth. Entonces, lo que ella había dicho al principio, muy en la mañana. Tomer y ella, entonces es por eso que es tan femenina este verbo, el tau. Tomer. Tenemos un revia y un holam. Y ella dijo, ahora, alakotá. Okay? Alakotá. Alakotá, nah. Nah es por favor, como Hosiana, sálvame por favor. Hosana, sálvame por favor en arameo. Maná, ¿qué es esto? Por favor. Y así, estas veces, eso sí es particular, muy conocido, de porfa, ¿verdad? Por favor. Y ya después de un verbo, así como vemos aquí, y en primera persona, yo recojo, estoy recogiendo, estoy espigando, recogiendo, nach, por favor, déjame, por favor, recoger. Y la palabra recoger, cosechar o recoger, depende de este kof. Es el hilo, un nudo, y ahí está así juntando así
las gavillas ya para la cosecha. Entonces, déjame recoger, déjame agarrar así y digamos lo que son gavillas. Entonces, el canal, por favor, ve Azafti. Azaf es añadir, entonces, y ese es el mismo raíz que se usa para hacer el nombre Joseph. Joseph es el quien fue añadido cuando nació. Su padre dijo, añadió Dios. Es decir, Joseph estaba muy esperado porque Raquel pues no daba luz. Por fin sí, daba luz cuando estaba ya viajando a la tierra prometida. Y, wow, digamos, recibió el nombre Joseph, y ese es añadir. Y eso sí es, fíjense que había también una familia muy conocida, la familia de Asaf, y Asaf también significa las personas quienes juntan, quienes añaden, quienes están juntando ya las canciones ya para preparar el salterio. Esa es su labor de la palabra. Asaf es juntar ya un salterio y juntar también un coro. Entonces, así, Asaf. Ahí está también raíz que se usa de esta manera. Tanto nombre de aquella familia y nombre también de José. Pero el que se junta, entonces déjame juntar a mí, es primera persona singular, sufijada, al final. Definición de primera persona viene de ti. Entonces, Asafti, voy a juntar. Ve, Omarim, entre las gavillas. Ahora, lo que era, cuando ella había hablado cuando Ruth había hablado con Noemí, dijo, déjame ir a Shomarim. Y Shomarim realmente es el flujo de los granos que están así en el campo. Entonces, allá sí, se ve de la distancia, se ve la belleza digamos, de los granos que están sobre el campo. Aquí hay entre gavillas, y en cierto sentido nuestro joven Nahar está diciendo, está algo atrevido, entre gavillas así. Wow, ok, va a morir, quizás, no dice que es una queja, pero sí, en cierto sentido, ella estaba atrevida ya, digamos, trabajar tan cercana a los Kotzrim. Entonces, ok, va a Omorim. Entonces tenemos al-Kotá, va Omorim entre las gavillas. Está más con el plural, pero la traducción hacemos en español, va a ser femenina. Las gavillas. Ajre, detrás de Ha-Kotzrim, detrás de los cosechadores. Y aquí también, como hemos visto aquí, ¿verdad? Este kof indica, está recogiendo, está amarrando. Igual aquí, está recogiendo, está amarrando, son los cosechadores quienes juntan ya las gavillas ya para amarrarlos y para prepararlos ya para su cosecha. Entonces, HaKoshrim. Adna, entonces aquí, ella dijo, y él está reportando lo que ella dijo, y que es lo que son las palabras que Ruth había dicho al joven, y él reporta ya a este diálogo, digamos, esas palabras así reportados. Vemos al principio, vemos en el versículo anterior, ya Aná, ¿okay? Ya Aná, él reportó, él dijo, él reportó. Entonces está reportando lo que Ruth había dicho muy al principio de su llegada hacia el campo. Ahora, y aquí entonces Adna termina ya digamos, explicación del diálogo que ella está mencionando, y comenzamos ya otra vez con la oración. Tabó, y ella llegó, okay, va Tabó, va Ta'amod, y ella estuvo de pie. La palabra amod es columna, estaba como una columna así. Me'az, desde el principio. Ahora estamos hablando de Boker y hasta, y todos esos, y atá, todas esas palabras son temporales. Entonces debemos entender también que este as sea temporal, desde el principio de la mañana hasta ahora. Es lo que significa este versículo. Me'az, haboker, ve'ad, atá.
Antes también desde la fuerza, desde el principio, desde lo principal. Es decir, estaba muy atento, muy desde el principio, es decir, muy a la fuerza de la mañana. ¿Okay? Os día. Entonces aquí también, cierto sentido de que no solo es temporal, también lo difícil, digamos, de todo, desde la mañana a ahora, y la fuerza que esto requiere. ¿Verdad? Esta palabra nos está haciendo entender que estar allá por este periodo tan extendido y tan completo, pues ha sido algo muy fuerte. Entonces, me'as haboker, ve'ad ata, ze, Ahora, ¿cuál es, si es eh, puede ser, digamos, en un sentido de aquí, ahora, o vamos a Z, eh, ubicación, o también aquella. ¿Okay? Entonces, sí está un poco amplio el sentido de este um, pronombre. ¿Sí? Es un pronombre demostrativo de este. Shivta, Shivta, ¿okay? Shivta. Rafe aquí para que sea suave y no tenga dagesh la bet, pero la tau sí tiene dagesh, entonces no hay rafe aquí. Y eso sí es dagesh y eso sí es mapik. Entonces, está un poco detallado, un poco complicada la indicación digamos, de la mashura aquí. Pero el problema es muy problemático traducir esta palabra porque digamos, uno tiene que identificar, y siempre en traducción vas a identificar cuál raíz estás manejando. Aquí es posible manejar tres palabras así de raíz diferente. La primera, y la más sencilla, y muchas veces así nada más lo traducen, es yashav. Yashav, yod shin bet, es sentar o también habitar. Entonces tienes que escoger entre sentar, yashav, sentar, y el que no siente con los... Aquí también estamos usando, fue usado este verbo también al principio de Salmo 1.1, pero aquí está, yashav, sentar, okay, habitar, sentar, habitar. Entonces ahí vamos ya con las posibilidades de traducir. Sentar, habitar, okay, yashav. También hemos visto ya estas veces en nuestro pasaje que volvió. No, todavía tiene que ser el versículo anterior. Puede ser también shuv, ¿okay? Volvió ella, ¿okay? A la casa. Entonces, shuv, ¿okay? Segunda traducción o segunda definición de lo que tenemos aquí. Ahora, todavía más. Cuando ves esta palabra, la tendencia es dejar Shin Bet como raíz y la Tau nada más para indicación femenina. Pero también existe la posibilidad, aquí viene ya otra posibilidad, de que Shin Bet Tau, su raíz sea Shin Bet Tau. Shin Bet Tau es una raíz muy conocido que Shabbat, descansar. El descanso, ¿de quién? De ella. Entonces aquí viene siendo ese hey al final. Si es Shabbat aquí, este hey con mapik sería ya pronombre sufijado, tercera femenino singular, ya descanso de ella. Entonces ahí vamos, ya son varias traducciones posibles de aquí. Lo que es sentarse, lo que es habitar, lo que es volver y lo que es descansar. Ya estamos a 4, quizás hay algunos más, pero no voy a, es decir, solo podía mencionar 2 o 3 más posibles, pero no, esas son las principales maneras ya de traducir este verbo. Para un traductor resulta sumamente frustrante porque uno tiene que entonces escoger cuál. Hay que escoger cuál sería. Y uno ve todo el contexto. Estaba ya todo el día, debía estar muy cansadito, entonces fui a descansar. Sí, sería así una cosa muy apropiada.
Ahora, la realidad es que en el hebreo, todas aquellas definiciones se están manejando más o menos juntos. Y para traducirlo así adecuadamente, uno realmente tenía que agarrar por lo menos uno, bueno, por lo menos dos o tres de lo que está aquí. Y para ser muy amplio, para ser muy completo, es decir, para hacer resaltar todo el sentido de esta palabra, uno podría decir, volvió para sentar, para descansar. Entonces, ahí sí estarías usando ya este raíz así de Yashav, Shuv y Shabbat. Entonces, está incluido. Entonces, así juntos. Ahora, el hebreo probablemente abarca ya todo ese sentir de volver, sentarse, descansar, así unidos ya como un solo pensamiento, de que eso, al final de un día así, trabajar arduamente, eso es lo que ella está haciendo. Y el hecho de que nosotros necesitamos 3 o 4 palabras para traducirlo, pues es problema nuestro, pero cuando vemos ya el hebreo tiene así una gran riqueza de, digamos, de entender o definir ya la actividad de ella. Básicamente vemos a ella estando allá en la casa y pues descansar, volver, sentarse y realizando toda esta actividad ya. Y todas esas actividades se puede ya encontrar, localizar dentro de este verbo. Ahora, Habait, meat, en la casa por un tiempo, pequeño tiempo, ¿okay? Pequeño tiempo, meat. Eso sí es también una frase conocida. Y lo debemos entender como, primeramente porque ya el ad y ad habok, digamos, tamot ya ha estado meas desde la fuerza del día ad, aquí, ad, hasta. Entonces, si esas palabras lo entendemos ya correctamente como yata, como palabras de tiempo, eso también lo entendemos como una palabra de tiempo, un poco de tiempo. Pero también descanso, es decir, cantidad de descanso. La palabra bait ha sido problemático desde muy al principio. ¿Cuál casa? ¿Qué clase de casa? ¿Qué propósito? ¿Qué lugar tiene la casa aquí en medio de esta historia? Wow. La Septuaginta va mirando esta casa y recuerde, la Septuaginta está en griego. Entre los griegos, alguna casa que está en el campo, eso sí es para, digamos, realizar la maldad. Entonces no les gusta la idea de que hay alguna casa en el campo. Es casa chica, sí, casa así lejana, casa donde vas a hacer maldades. Entonces ellos no les gusta esta frase casa. Y entonces lo que hace la Septuaginta es borrar, ni mencionarlo. La versión 60 creo que siguió así cercanamente a la Septuaginta aquí, la versión griega, y tiró así por fuera la casa. Ahora, arqueológicamente podemos entender esto porque los arqueólogos, al estudiar los campos que la gente en las épocas antiguas estaban usando, ellos veían la necesidad de que cuando establecían algún campo y cuando tenía alguna barda, alguna manera de muralla, poner murallas alrededor de ella, protegerlo de, digamos, de animales y quizás enemigos, pues en alguna porción, sea en el centro o sea un ladito, tenían que agarrar piedras, estivar piedras hasta hacer un pequeño espacio ya de especie de fortaleza, pequeño una fortaleza ya en el campo para dar protección. La gente que tenía que estar de guardia, ya viendo el campo, pues tenía donde estar. Ahora, en nuestra historia, cuando seguimos la lectura de la historia, encontramos, están en un lugar donde están los jarrones de agua, están en un lugar donde están las bancas, donde se sienten los trabajadores. Entonces, es espacio suficiente para unos 8, 10, quizás 12 personas. Y este sí es la casa.
En una de las parábolas del Señor Jesucristo, Él estaba hablando de un señor quien había construido, digamos, un huerto, y ya para proteger este huerto había establecido un torre, y allá este torre era para proteger el huerto. Bueno, en cierto sentido Jesús está repitiendo la realidad de qué es lo que se necesita para dar buena protección a algún campo. Entonces, la casa sí tiene un propósito. Ahora, traductores como en la nueva versión internacional, ellos han investigado cómo lo hacen las gentes como en Yucatán. Bueno, cuando tú dices, había un caso allá lejos, tinglado que cualquier campesino se levante en Yucatán. Este sí probablemente fuese un poco más, es decir, una casa con poco más sustancia, en donde el resto de la historia puede ir así adelante. Sí, había alguna casa, el propósito de la casa era para buen uso, a proteger este campo, no era para hacer maldad ya con aquella casa. Entonces, muy bonito. La historia aquí, aquel trabajador había escuchado la petición de Ruth, de la Moabita, y ella había sido muy fiel en realizar su labor. La verdad es un buen ejemplo de comportamiento, de dedicación, y nos enseña gran cosa. Cuando realizamos nuestro trabajo, lo realizamos a pesar del sol, a pesar de qué tan largo es el día, a pesar de las condiciones o circunstancias difíciles. Este moabita, esta extranjera, sí estaba dedicado a su labor. Digamos, un buen ejemplo hacia nosotros, que cuando hay labor, hay trabajo así delante de nosotros, lo enfrentamos ya con dedicación. Cualquier labor que nosotros realizamos lo hacemos delante de Dios, y por ello debe ser con buena dedicación. Y si hay momentos de sentarse, muy bien, siéntate. Hay momentos de volver a algún lado, vuélvese. Hay momentos de Shabbat, es decir, de descansar. Inclusive la Biblia dice, cada 7 días debemos ya, séptimo día, descansar. Dios mismo también había enseñado esto. Es decir, cuando hay esta actividad que está así delante de nosotros, estemos dispuestos a hacerlo. Entonces, bueno, Dios le guarda, Dios te enseña ya cómo volver, cómo sentar, cómo descansar, cómo ser muy fiel a la voluntad, a la obra que Dios nos llama y Dios nos impulsa y Dios nos enseña. Bueno, Dios le guarda, Dios le bendiga y Dios te concede todo lo que necesitas en este día. Hasta la próxima.